Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén por aquí. Otra vez les mando un saludo y un abrazo muy fuerte, en especial a la iglesia de Adulam. Y bueno, hoy quiero hablarte de un tema que está muy actual porque estamos viviendo ahorita en el 2025, prácticamente estamos en lo que se le llama tiempo de cuaresma. Y yo sé que muchos tenemos esta costumbre que viene de una religión tradicional donde se practica el ayuno. Y quisiera meditar contigo acerca de este tema, de lo que es el ayuno, y que la Biblia trae mucha luz a nuestra vida en cuanto a cómo practicarlo, a cómo se practicaba y a lo que es el verdadero ayuno delante de Dios. Pues bien, podemos decir que el ayuno en sí es el abstenerse de comida o de alguna bebida en específico por un periodo de tiempo y se hacía con la intención de poder buscar a Dios, de sentirse más cerca de Dios y bueno, era todo un rito para el pueblo judío cumplir con esta práctica del ayuno. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta práctica se fue desvirtuando en el Antiguo Testamento. Sabemos que el pueblo de Dios de alguna manera se olvidaba de todo lo que Dios había hecho por ellos, desde cuando los había sacado de Egipto y las maravillas por medio de las cuales los había sacado. Dice su palabra que los sacó con mano fuerte, poderosa, y que además les había permitido ver muchos milagros que sucedieron durante toda esa estancia en el desierto. No solo fue abrir el Mar Rojo, fue también esa columna que iba atrás de ellos, resguardándoles, protegiéndoles, una columna que de noche era columna de fuego y de día era como una sombra que les protegía de los rayos del sol. Y bueno, todo esto nos habla de un cuidado, de que además durante 40 años no había ellos padecido, dice que sus vestidos no se habían gastado, sus zapatos no se habían también desgastado y que se hubieran hecho viejos, sino que como que iban creciendo con ellos, tenían el maná, un alimento celestial que caía literal del cielo y que les sostenía. Entonces, podemos ver que la mano de Dios estaba ahí, les había dado victorias en cuanto a batallas que enfrentaron con sus enemigos, no solo la batalla de David contra Goliat, sino que eran muchas batallas en las que vemos la mano y el respaldo de Dios siempre cuidando a su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Dios, cuando se empezaba a relacionar con otras naciones, con otros pueblos, empezaban a desviar su corazón, terminaban adorando a otros dioses y bueno, este amor genuino, este amor de alguna manera desprendido, leal, real delante de Dios, se había dejado de lado, pero les habían quedado las costumbres, les habían quedado esas leyes que ellos querían guardar de manera celosa, creyendo que esto los acercaba a Dios. Y entonces se habían acostumbrado a que ellos de alguna manera practicaban sus holocaustos, mataban a algún animal para, como expiación de pecados. Algunas leyes de higiene también las practicaban, las observaban. Sin embargo, su corazón decía a Dios, este pueblo solo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y mira que Dios dice que Él conoce el corazón. Decía ahí en Samuel, Dios no ve lo que mira el hombre, nuestra apariencia, sino que Dios ve lo que hay adentro de nosotros. Y bueno, esto sucedía cuando estaba en turno el profeta Isaías. En ese tiempo venían de una costumbre de ayunar, respetar ese ayuno, ese abstenerse de alimentos, castigar su carne para buscar a Dios, pero no lo hacían de corazón. De igual forma, cuando llega Jesús y les dice que ellos ayunaban, pues para ser vistos,
para ser reconocidos, porque lo hacían de esta manera, dice, y demudaban su cara, se les notaba, y para que todo el mundo dijera, ay, mira, qué mal estás, te ves demacrado, pero para que les preguntaran y ellos dijeran muy religiosamente, es que estoy en ayuno. Ese abstenerse de comer, de alimentarse, con la intención de acercarse a Dios, había quedado de lado. Recuerdo bien que nos decían cuando conocí de Dios y yo era una jovencita, que si tú no acompañabas el ayuno de una búsqueda espiritual también, estabas en ayunas, estabas malpasándote, pero no era un verdadero ayuno. Y bueno, el ayuno, encontramos también el ayuno, por ejemplo, en Daniel, que él no podía ayunar de manera total, pero lo hacía parcial. A él no le tenían permitido dejar de comer o abstenerse. Estaba indicado que ellos tenían que comer la comida del rey, él y otros príncipes que fueron deportados a Babilonia. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ellos hallaron gracia delante del encargado que les daba la comida. Y aunque él corría un gran riesgo al desobedecer al rey, y de verdad que Nabucodonosor no era un rey fácil, él era de cortar cabezas. Sin embargo, Dios les permitió llevar al menos un ayuno parcial y abstenerse de la comida del rey de Nabucodonosor, porque ellos consumían alimentos que para el pueblo de Dios se consideraban impuros. Bueno, ese es un tipo de ayuno parcial que consistía en legumbres, básicamente verduras, pero con la intención de guardarse de estos alimentos que para ellos no tenían permitidos y los consideraban impuros, como el ganado, el cerdo, todo esto que ellos no tenían permitido consumir, por ejemplo, bueno, otras cosas que consumían en Babilonia. Entonces ellos se guardaron y era un ayuno que para ellos estaba bien, pero porque ellos buscaban a Dios. Dicen que Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? Entonces él acompañaba esta búsqueda de Dios, que tiene que ir junto con esta abstención en la carne, ¿no? No obstante, cuando ya era el tiempo de Isaías, ya estaba completamente el pueblo olvidado de Dios. Y déjame leerte en Isaías 58, empieza diciendo en el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y fíjense lo que decían ellos, porque ellos en su mente creían que con cumplir la ley, todos los puntos, más de 600 puntos de la ley mosaica decían que ellos estaban bien delante de Dios. Y entonces él le da este decreto y Isaías dice, mira, alza tu voz en cuello, grítales, que ellos se acercan a mí como si fueran justos, como si pudieran ser dignos de acercarse a mí. Y mira lo que le preguntaban, porque Dios escucha, hermano. Dios escucha a veces nuestras necedades. Y dice que ellos le decían, ¿por qué de ellos dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que fíjate lo que contesta Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscas tu propio gusto y oprimes a vuestros trabajadores. O sea, que está hablando que en ese día que ellos ayunaban, se portaban mal con las personas que les servían y aparentemente estaban cumpliendo con algo bueno, pero se estaban portando mal con sus semejantes, se estaban portando de manera inadecuada y Dios estaba viendo sus corazones. Ahora dice, he aquí que para contiendas y debates ayunas y para herir con un puño
inicuamente, no ayunéis como hoy, como lo haces, para que vuestra voz sea oída en lo alto, porque te digo que ellos eran muy dados a notar que estaban en ayuno. Y empieza en el verso 5 a aclararles. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco, o sea, se postraban. Dice, y haga cama de silicio y de ceniza. O sea que de verdad eran bien religiosos, o sea, cumplían todo el rito, cama de silicio, de ceniza, se vestían, demudaban su rostro, la gente se enteraba, se ponían ahí como que de cara lavada, y a nosotros nos decían, ese día que tú estés ayunando, arréglate bien, que te vean, no sé, bonita o guapo, y no le digas a la gente, que la gente no se entere que estás en ayuno, porque es algo muy privado entre tú y Dios. No es algo que se debe de notar. Ahorita nosotros podemos escuchar en este periodo de tiempo que la gente ayuna los miércoles y los viernes. Y antes yo recuerdo que la costumbre era dejar de comer completamente, porque es el periodo de Cuaresma de 40 días y termina con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y en conmemoración a todo eso que se hace. Sin embargo, lo de la ceniza, estaba viendo un calendario de los que se despegan, así, y decía ahí no, ¿por qué es el miércoles de ceniza? Ah, porque el antiguo pueblo judío se vestía de ceniza, se ponían aquí, y por eso ahora van y se ponen ahí la cruz, y entonces yo recuerdo mi mamá que era muy religiosa, ya fallecieron, bueno, mis dos papás ya no están, pero trataban de cumplir también esa ley. Y entonces lo que era el miércoles y el viernes no comían carne, se abstenían de eso porque decían que eso los iba a acercar a Dios. Sin embargo, eh, puedo testificar tristemente que en esas fechas sucedían cosas. En mi casa sucedían pleitos terribles, fuertes, que eran las vacaciones de Semana Santa y los recuerdo con tristeza. Pero no es algo solamente de mi familia, sino que tú puedes observar que aún en este tiempo de Cuaresma, que debiera ser un tiempo de meditación de verdad, si lo hacen en conmemoración a la muerte de nuestro Señor Jesús, y ese ayuno que ahora ya nada más es como que abstenerse de carne, no de verdad dejan de comer un día completo, que es lo que debería de ser, todo un día completo, bueno, por horas, si es que tú no pudieras hacerlo, eh, pero escuchaba una señora y dice, es que ¿para qué dejo de comer? Porque ella vende quesadillas. Dice, no, yo sigo haciendo pues ya sabes, ¿no? Las de pollito, las de tinga, las de carnita. Y dice, es que ¿de qué sirve si uno se termina portando mal? Y de alguna manera hay un poco de luz y de revelación ahora en cuanto a que, pues ya no es suficiente el dejar de comer. No vale la pena eh, el que tú te abstengas de eso si no va acompañado de un cambio de conciencia o de comportamiento. Y bueno, aquí en Isaías 58:6, Dios les empieza a aclarar al pueblo que eran tremendamente religiosos y que se afanaban de verdad mucho en cumplir esto y empieza a decirles que lo hacen para buscar su propio beneficio. Y aún se atreven a contender contra Dios y dices, es que yo ayunamos y tú no nos respondes, tú como que no nos haces caso. Y les empieza a decir, tú te portas mal, maltratas a tus trabajadores, te peleas, dice, para debate, para contiendas, lo haces. Dice, sí, tú inclinas tu cabeza y cama de silicio y de ceniza. Dice, ¿esto es ayuno y día agradable de Jehová? Y empieza entonces en el 6 a contestarle. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, el que Dios quiere y desea? Desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión. Dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo.
No es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjate cómo Dios era tan claro y tan detallista que de manera minuciosa les estaba diciendo, sí, mira, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, que tú no estés tratando mal a las personas, eres impío, sin piedad, los tienes ahí maltratándolos, soltar las cargas de opresión, los tienes ahí de una manera que si tienen que irse, no sé, de 8 a 5, los tienes hasta las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, y no les das ni siquiera bien de comer, pero tú estás ayunando. Dejar ir libres a los quebrantados, o sea, que tú los trates bien si hay alguien que está pasándola mal, de veras que a veces parece que te ensañas, y que rompáis todo yugo. Estaba hablando de cómo ellos sometían a las personas que les servían y que se portaban mal con ellos. Y empieza a decirles, no es que tú partas tu pan con el hambriento y los invites a tu mesa, que tú, si tú te das cuenta que hay algún necesitado, le puedas compartir algo. A lo mejor no es un gran guisado, pero puede ser pan literal, puede ser sopa, pueden ser frijoles, pero que tú digas, oh, de corazón se los voy a dar porque veo que están en esta necesidad. Sí, eso es ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa. Había necesidad. Sin embargo, ellos se hacían como que no pasaba. Que a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo, lo cubras. Puede ser desde que le regales ropa a algún necesitado. Puede ser desde que veas la desnudez de alguien que quedó expuesto ante una falta y tú en tu corazón digas, yo lo voy a cubrir, no voy a andarlo difamando. Puede ser literal o puede ser de manera figurada. Y no te escondas de tu hermano. Y aquí hago un alto y digo, oh Señor, qué difícil es cumplir esto. No te escondas de tu hermano. Es tan difícil delante de Dios decir, pasó esta necesidad, hay alguien que yo claramente sé que está necesitando quizá comida, quizá dinero, quizá un tiempo para que yo lo escuche. Quizá necesita de mi oración, quizá necesita que yo lo acompañe por alguna situación que esté pasando, a lo mejor está enfermo, y tú conoces la necesidad y Dios te la muestra. Y mira, no es algo que esté muy, muy lejos, es algo que a lo mejor está muy al alcance de ti, sin embargo, nos hacemos disimulados. Y cuando Dios dice, y no te escondas de tu hermano, cuando Él te dice no te escondas, yo creo que se refiere a tantas cosas que tú y yo nos podemos interpretar, comprender en la necesidad que tenemos alrededor y de la cual a veces nos hacemos indiferentes. Entonces, eso es ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, que tú no te escondas de tu hermano. Eso es ayuno. Y continúo en el verso 8 de Isaías 58 y le dice, entonces, cuando tú cumplas todo lo anterior, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¡Qué hermoso! Cuando tú hagas todo lo anterior, hermano, querido amigo, entonces vas a ver la gloria y la ayuda de Dios junto a ti. Entonces nacerá tu luz como el alba. Será tan espléndido, tan claro, tan evidente la ayuda de Dios que no va a quedar duda. Tu salvación se dejará ver pronto. Pronto se dejará ver que Dios te ha perdonado, que Dios te ama, que Dios te ayuda, que Dios te sostiene. Y dice que la gloria irá tu justicia de delante de ti. ¿Cuántos no queremos que nos hagan justicia?
yo quiero que me hagan justicia. Y cosas que llevo años esperando y no suceden. Yo no sé qué tú estás esperando o en qué tú esperas también justicia, pero dice que irá tu justicia delante de ti, abriéndote puertas. Llegarás y se abrirán las puertas y se solucionarán las cosas que están por ahí como trabadas, complicadas. En ese momento se empiezan a desatar bendiciones. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dices, ¡ay, qué hermoso, Dios! Poder ver la gloria de Dios atrás de ti, que cuando te vean digan, se nota que ella, que él viene con algo, porque cuando él llega o cuando ella llega, las cosas se solucionan, trae palabra de sabiduría, trae alegría, trae ayuda. La gloria de Dios viene con ella. Es tu retaguardia, es lo que te protege. Es como un guardaespaldas que está atrás de ti y que te rodea, que te acompaña. Dice en el verso 9, entonces, otra vez, hasta que se cumpla todo lo anterior, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. ¡Wow! Señor, gracias, porque me estás diciendo que cuando yo cumpla todo lo anterior, te voy a invocar, voy a clamar, te voy a orar, voy a alzar mi voz y tú me vas a escuchar y me vas a decir, aquí estoy oyendo. Yo inclino mi oído y te voy a escuchar tu necesidad. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, otra vez, la opresión que tenemos contra algo, contra alguien, puede ser un trabajador, puede ser un familiar, puede ser contra nosotros mismos. El yugo es esa prensa que le ponían a los animales, que es como una Y y que no los deja avanzar o los lleva así como dirigiéndolos de manera muy lenta, pero sin libertad. Dice, mira, si quitares de en medio de ti ese yugo y el hablar, el dedo amenazador, wow, ¿cuántos de nosotros no somos señaladores, amenazadores, calumniadores? Te va a ir mal, a él no deseo que le vaya bien, ojalá y que Dios no lo bendiga. Tú te mereces que te pase esto porque algo hiciste. No olvido una ayuda un día que estaba yo en necesidad y que alguien me dijo, oye, te está pasando esto, ¿ya has analizado lo que has hecho? Y yo decía, oye, ahora entiendo a Job, ¿no? Como sus propios amigos lo estaban juzgando, calumniando y sentenciando, ¿no? Bueno, no tan amigos. Sin embargo, dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, es una común, eh, es una costumbre que nosotros alardeemos de lo que hemos hecho. Ah, es que yo soy esto, uy, yo estudié aquello, yo ya tengo una casa, no, me compré tal carro, yo traigo el iPhone, el último, no sé cuál número es, el hablar vanidad. Estamos propensos a eso, hermano. Y por eso la Biblia nos da muchos consejos en cuanto al envanecimiento, al no ser eh, arrogantes, soberbios. Yo recuerdo muy bien que es un principio de Satanás el querer ser como Dios. Él dice la palabra de Dios que él dijo en su corazón, a lo alto de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y está hablando de un corazón que quiere estar por encima, en lo alto. Y por eso aquí en este verso 9 dice que cuando nosotros queremos que Dios nos conteste, que cuando le invoquemos Él nos oiga, se necesita cumplir estas condiciones. Quitar en medio de nosotros el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, otra vez te está hablando de saciar al hambriento y podemos hablar de algo natural, material,
no espiritualicemos todo y decir, no, voy a saciar al hambriento de la palabra de Dios y le voy a compartir algo. No, hermano, también hay que desprenderse de algo que tengamos ahí en la alacena o a lo mejor sacar de nuestro bolsillo y ofrendar algo que nos duela, porque a veces como que queremos dar como los ricos cuando estaba la viuda, es ellos dan de lo que les sobra, pero ella no, ella da de lo que no tenía. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Dice, oh, no va a haber oscuridad. En el mediodía no hay obscuridad, no hay tinieblas. El mediodía es cuando el sol está en su cenit, en el punto más alto del sol, y ahí todo está clarísimo. Dice, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Me encanta el 11 y el 12. Jehová te pastoreará siempre. Recuerda el Salmo 23 cuando dice que Dios es tu pastor y nada te faltará y que en lugares de hermosos pastos te va a hacer descansar, junto a aguas de reposo te pastoreará y todo lo que habla el Salmo 23. Pues en el 11 dice que Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantarán. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué hermoso, termina hablando de lo que es el verdadero ayuno. Y mira, yo no sé cuál de todas las características que acabo de mencionar han llegado a tu vida o han tocado tu corazón, pero puedo decirte sin lugar a dudas que es de gran bendición el querer cumplirlas para ti y para los que te rodean. Imagínate ser una persona que no se esconda de los que tienen necesidad, que puede ser desprendida cuando ve que alguien está en apuros, que dice a que a los pobres errantes los alberga, que al desnudo lo cubre, que no se esconde de su hermano, que no maltrata a las personas, que suelta todas las cargas de opresión, todo yugo. Ese es un verdadero ayuno. Qué hermoso es cuando nosotros queremos quedarnos con la parte de la bendición solamente. Y entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá él, heme aquí. Ay, en medio de la oscuridad nacerá tu luz y dice que será como el mediodía. No habrá tinieblas. Tu oscuridad será como el mediodía. Dios te va a escuchar. Vas a ser, dice que qué hermoso que Dios te va a pastorear. Aún en las sequías, aún cuando llamábamos el tiempo de las vacas flacas o cuando hay un poquito eh, de escasez en la familia de diversos tipos, pues aún en esas sequías dice que Dios saciará tu alma, tus emociones, tus pensamientos, tu voluntad, que a veces estás pasando quizá por un duelo, quizá por una carencia económica, por alguna preocupación familiar. Les hablo a los de la casa de Adulam, que a lo mejor tienen algún familiar en apuros, y en esas sequías Dios puede saciar tu alma. Saciar es cuando uno tiene sed y dices, oh, quiero agua. Y cuando la tomas dices, ah, qué refrescante es. Me siento saciado, satisfecho. Dios es suficiente para que en ese momento te sientas satisfecho, en paz. Pues en esas sequías Dios puede darte lo necesario. Y seremos como un huerto de riego, de esos huertos que no solo son de temporal, sino que los riegan con agua y que en todo tiempo dan fruto. Por eso son de riego, no solo cuando llueve, sino que en todo el tiempo, porque tienen aguas que les abastecen y siempre tienen un fruto. Que fueras una persona que no solo tiene tiempo de vez en cuando
que no solo tiene un fruto, que no solo tiene una bendición a veces, sino que de constante está hablando de que pues le ha ido bien, está en bendición de Dios de manera recurrente. Y dice, y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Dices, qué hermosura poder vivir una vida tan plena, tan satisfecha. Pero sabes, y además habla de la bendición de generación y generación, ¿no? Nuestros hijos pueden ser reparadores, restauradores, ayudadores de las carencias que se presenten a nuestro alrededor, en sus familias, en la sociedad, que sea gente que ayude, que se desprenda. Los tuyos edificarán ruinas ya antiguas, cimientos de generación y generación vas a levantar. Vas a ser llamado reparador de portillos, de puertas, de bardas, de cimientos, de ruinas. Vas a levantar, dice, vas a ser restaurador de calzadas para habitar. Vas a ser alguien que ayude. Pero cuando te habla de la primera parte, verso 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, que dejes ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando tú veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Cuando aprendamos a ser misericordiosos, a ser generosos, a ser ayudadores, a no hablar vanidad, a no ser señaladores, amenazadores, cuando dejemos de creernos más que Dios, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él, heme aquí. Aquí estoy para ti, para ayudarte. Esto se le había olvidado al pueblo de Israel. Estaban confundidos, estaban alejados y estaban muy creídos que Dios los escuchaba, que Dios les debía algo. Había un reclamo y decía, nosotros ayunamos y no nos respondes y no nos oíste y no nos ayudaste. Y a veces así estamos delante de Dios reclamándole algo como si Él nos debiera. Y Él no nos debe nada, ni a ti ni a mí. Pero su amor y su misericordia es tan grande que quiere darnos y satisfacernos y saciarnos en todo lo que estemos carentes, lo que le pidamos, en nuestras necesidades. Sin embargo, la condición es un verdadero ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, porque Él escogió un ayuno que a ti y a mí te puedo asegurar que es, creo que más difícil que el solo dejar de comer y decir, hoy es miércoles o hoy es viernes o el día que tú dispongas para ayunar. Sería más fácil ese día dejar de comer que quizá cumplir con todos los demás puntos que acabamos de meditar. Estimado amigo, querido hermano, ahí está la meditación en Dios, ahí está la sugerencia de un verdadero ayuno. Te invito a que medites en Isaías 58, del 6 al 12, y que lo compartas con tu familia, que meditemos y que si en esta cuaresma tú ves que la gente hace ritos, ceremonias, o tú mismo y yo estábamos acostumbrados y venimos de una tradición, una costumbres arraigadas, es el momento de empezar a la luz de la Biblia a entender el corazón de Dios y lo que demanda de ti y de mí. Es un gusto saludarte, espero que haya sido de bendición y que lo puedas meditar y que lo compartas con alguien. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos por aquí la próxima vez. Dios te bendiga.